Entrevista periodística. Una entrevista es una conversación que se establece entre dos o más personas con el objetivo de obtener información sobre un tema determinado. El entrevistado o los entrevistados son expertos o están relacionados directamente con el tema que se trata en la entrevista. Es uno de los géneros periodísticos, pero también es una técnica investigativa. Una entrevista no es una conversación espontánea, sino todo lo contrario. Es una conversación planificada donde ambas partes llegan a un acuerdo debido a sus propios intereses. Vista a Mario Vargas Llosa. Usted habla de una decadencia en la que incluye la corrupción política. Para ilustrarla, cita usted una anécdota vivida por el escritor Jorge Eduardo Benavides en Lima, cuando un taxista le dijo que votaba a Fujimori porque solo robó lo justo. A mí me pareció maravillosa la historia. Hay una mentalidad ahí detrás, ¿no? Un político puede robar, es más, puede robar, pero lo importante es que robe no más de lo necesario. Y ese tipo de conductas se están extendiendo. Es por el desplomaje de los valores, no solamente estéticos, sino de otros que antes, por lo menos de la boca para afuera, todos respetábamos. El político ya no debe ser honrado, debe ser eficaz. El ser honrado parece una imposibilidad connatural al oficio. Bueno, si se llega a un pesimismo de la naturaleza, entonces estamos perdidos. Y creo que no es verdad, y yo le digo, eso no es verdad, pero hay una mentalidad que identifica lo política con la picardía, con la deshonestidad. Es peligrosísima, sobre todo para el futuro de la cultura democrática, si vamos a pensar eso. Entonces la cultura democrática no tiene sentido y a corta o a la larga va a desplomarse también. Pero hay países donde hay mayor protección frente a la corrupción. Por supuesto, la gran diferencia está en el mundo de la democracia y en el mundo del autoritarismo. En democracia hay corrupción, desde luego, lo estamos viviendo todos los días, pero precisamente lo vemos. Sale a flote, existe una justicia más o menos independiente que puede todavía sancionar a los culpables. España es un ejemplo. Se puede decir que hay mucha corrupción, pero estamos viendo cosas de políticos importantísimos, que son sentados en el banquillo de los acusados y son condenados por pícaros, por ladrones, por traficantes. Bueno, esa es la gran diferencia. Eso no se ve en Cuba o China, donde de repente te enteras de que le cortan la cabeza a un señor porque dice que delinquió y tenía cargos políticos. Hay diferencias, y dentro de la democracia también. Las más avanzadas son menos corruptas que las más primitivas, las que son mucho más ineficientes. Recuerdo que en los años en que viví en Inglaterra, el escándalo más grande de corrupción fue el de un ministro de Margaret Thatcher, que no solamente perdió su ministerio, sino que fue preso y perdió prácticamente todo su patrimonio por haber pasado un fin de semana en el Hotel Ritz de París, pagado por un jeque árabe. O sea, una corrupción de unos cuantos cientos o unos cuantos miles de libras esterlinas. Como comprenderá, eso en la época de Fujimori en el Perú era lo que robaba normalmente un pequeño alcalde. Ya no le digo los millones que consiguieron Fujimori y Montesinos. La sanción social fue muy escasa, puesto que en las últimas elecciones estuvo a punto de subir otra vez al poder con el voto popular. Esas diferencias sí son muy importantes y creo que es fundamental ser muy exigente y riguroso en ese campo y no pensar que por ser político se tiene derecho a robar hasta cierto límite. Fuente Jean Martínez Arens, El País de España, 14 de abril del 2012. Marca las respuestas que completan los enunciados. 1. Una entrevista es: A. Una manera de decir lo que uno siente. B. Un recurso periodístico. C. Una forma de expresión poética. D. Un género narrativo. E. Una conversación. La respuesta correcta es B. Un recurso periodístico.
porque es la manera que utilizan los periodistas para obtener información. 2. El autor de la entrevista es A. El diario El País de España. B. Mario Vargas Llosa. C. Jorge Eduardo Benavides. D. Jean Martínez Arens. E. Jorge Luis Borges. La respuesta correcta es D. Jean Martínez Arens, porque así nos indica la bibliografía. Vargas Llosa sostiene que los políticos en regímenes democráticos A. Pueden robar sin temor. B. Pueden robar con límites. C. Si roban, son juzgados y hasta castigados. D. Roban y huyen. E. Si roban, son premiados. La respuesta correcta es C. Si roban, son juzgados y hasta castigados, porque esa es su forma de pensar. 4. Vargas Llosa, refiriéndose a la corrupción de Fujimori, afirma que la sanción social fue muy escasa. La sanción social sería A. Un linchamiento. B. Mayores penas para los corruptos. C. El rechazo y repudio por parte de los ciudadanos a los corruptos. D. Un castigo especial por parte de la sociedad. E. La prohibición de ejercer nuevamente cargos públicos. La respuesta correcta es C. El rechazo y repudio por parte de los ciudadanos a los corruptos. 5. ¿Quién afirma que Fujimori robó lo justo? A. Vargas Llosa. B. El taxista. C. El autor del texto. D. El juez que lo metió preso. E. Jorge Eduardo Benavides. La respuesta correcta es B. El taxista, porque eso fue lo que dijo. 6. ¿Qué sentido tiene en el texto la palabra corrupción? A. Deshonesto. B. Mentiroso. C. Falso. D. Indecoroso. E. Imaginario. La palabra correcta es A. Deshonesto. Mario Vargas Llosa ganó el premio Nobel por A. Ser candidato a la presidencia del Perú. B. Conceder entrevistas al diario El País de España. C. Luchar contra la corrupción de los políticos. D. Su obra literaria. E. Ser líder de la oposición. La respuesta correcta es D. Por su obra literaria.